Salmo 144, vamos a leer los versículos del 0 al 15. Leeré de la versión Reina Valera SBT. Así dice el Señor, de David: bendito sea Jehová, mi roca, que enseña mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, refugio mío y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que lo conozcas, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y dispérsalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hijos de extraños, cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. El que da salvación a los reyes, el que redime a David su siervo de maligna espada. Redímeme y sálvame de mano de los hijos de extraños, cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentira. Que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las de un palacio. Nuestros graneros estén llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados aumenten por millares, por decena de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes vayan cargados. No tengamos asalto, ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. El contexto de nuestro salmo muy probablemente son las guerras de conquista del rey David. Las guerras de conquista del rey David. Después de que David fue coronado rey de todo Israel, él tuvo que enfrentar a todos sus vecinos, enemigos de su nación. Muy probablemente está a punto de entrar en una gran batalla contra un gran ejército extranjero más grande y más poderoso que el suyo. Estas guerras nos hacen recordar Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya creo que para todos es muy claro que el pasaje más importante para poder entender bien el libro de los Salmos es Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice que Dios pondrá una enemistad entre los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. A esa enemistad o guerra la llamamos polarización. Y siempre que encontramos en la Escritura una batalla, es una guerra entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. El reino de Dios está en guerra, sea la etapa nacional del reino de Dios, que es la que corresponde a nuestro salmo, o sea la etapa espiritual en la que estamos nosotros ahora. El reino de Dios está en guerra. Hoy tenemos enemigos espirituales que no cesarán hasta la segunda venida de Cristo. En ese momento David tenía enemigos reales y físicos que lo amenazaban con una batalla muy poderosa contra él y con gran peligro para su vida y la de su pueblo. Así que el tema de nuestro salmo es un canto antes de ir a la guerra. Ese es nuestro pasaje. Nuestro pasaje es un canto antes de ir a la guerra. Y el título que le hemos colocado es casi igual al tema. El título es Canto para ir a la guerra. Canto para ir a la guerra. Y este salmo
puede correlacionarse con el Salmo 18. El Salmo 18 es un canto al regresar de la guerra. El Salmo 114 es un canto para ir a la guerra. Y este canto para ir a la guerra contiene principalmente 3 partes. La primera parte es una súplica antes de ir a la guerra, que está en los versos del 1 al 8 y se repite en el verso 11. En segundo lugar, tiene una seguridad antes de ir a la guerra, los versos 9 y 10. Y en tercer lugar, el futuro después de la guerra, los versos 12 al 15. 3 cosas pues: súplica antes de ir a la guerra, seguridad antes de ir a la guerra y futuro después de la guerra. Cronológicamente hablando, nos ubicamos en la máquina del tiempo en el siglo X antes de Cristo. Este es un salmo cristocéntrico, veremos a Cristo y lo aplicaremos a nuestras vidas en el siglo XXI. Veamos en primer lugar la súplica antes de ir a la guerra. El salmo no comienza directamente con la súplica. David hace una introducción y hace un recorrido antes de llegar a la súplica. David comienza con una alabanza al gran Dios, que es a su vez la forma como David lo invoca. Veamos los versículos 1 y 2. Bendito sea Jehová, mi roca, que enseña mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, refugio mío y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. En estos 2 versículos, David utiliza muchos nombres y títulos de Dios. Nombres y títulos: Jehová, roca, misericordia, castillo, refugio, libertador, escudo. Nombres y títulos. Y todo eso aumenta la fe de David, y David con ello invoca, se coloca en la presencia del Señor. Pero también utiliza fuertemente el pronombre mi, se conecta con Dios, se acerca a Dios, se recuerda a sí mismo de que Dios está en pacto con él. Mi roca, mi misericordia, mi castillo, mi refugio, mi libertador, mi escudo. Ese pronombre mi le hace recordar a David la unión que tiene con Dios, el pacto que tiene con Dios, y eso también eleva su fe. Así comienza David su oración. Pero luego David se humilla ante Jehová y reconoce que la batalla es de Jehová. Veamos la humillación en los versículos 3 y 4. Dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que lo conozcas? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Esta es una oración muy apropiada, puesto que David y los suyos están en peligro de muerte. David ora humillándose delante de Dios. El Espíritu de Dios lo guía, porque todo hombre de Dios sabe que Dios solo da gracia al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Todo hombre de Dios sabe que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, y por eso David se humilla. David se humilla porque él sabe que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. La humillación en la oración es necesaria porque la batalla es de Jehová, no nuestra. Así que esto es una introducción perfecta, una alabanza e invocación a la grandeza de Dios. Me conecto con esa grandeza. Él es mi escudo, mi roca, mi libertador. Me humillo delante de Él. Él da gracia al humilde. La batalla es de Jehová. Y ahora sí viene la súplica propiamente dicha, en los versos 5 al 7. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y dispérsalos, envía tus saetas y túrbalos. La palabra dispérsalos significa huyan derrotados, dispérsalos.
dispérsalos. Y la expresión las muchas aguas, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. Esa expresión, las muchas aguas, se refiere a una gran aflicción. Las aguas en la Escritura representan la aflicción. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas son símbolo de aflicción y aquí David dice que son muchas aguas, lo cual está significando que el ejército extranjero tiene una gran superioridad militar sobre él. Allí mismo en la súplica, David, el poeta, compone para su cántico un estribillo. En realidad, el estribillo comienza desde el final del versículo 7, cuando dice: redímeme y sácame de muchas aguas, de la mano de los hijos de extraños. Y aquí completa el estribillo, verso 8, cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentiras. Y lo repite en el verso 11, redímeme y sálvame de mano de los hijos de extraños, cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentira. ¿Notaron la repetición? Ese es el estribillo. Y cuando David dice cuya boca habla vanidad, se está refiriendo a que estos paganos son adoradores de dioses falsos, dioses que no existen. Ahora, las guerras del pueblo de Dios entonces se inician como las guerras del pueblo de Dios, sea que estemos en el reino nacional o sea que estemos en el reino espiritual. ¿Cómo se inician las guerras en el pueblo de Dios? Se inician con oración y se inician con fe. Y el verdadero creyente que ora a su Dios en medio de una gran batalla, conoce el pacto de su Dios y sabe que él debe tener la seguridad de un buen final. Y esa es la segunda idea, y tal vez la idea más importante que hay en el Salmo, puesto que está entre los dos estribillos. Está entre los versículos 8 y 11, los versículos 9 y 10, por haberlos colocado David entre los dos estribillos, tengo la impresión de que esta es la idea principal, versos 9 y 10. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti, el que da salvación a los reyes, el que redime a David su siervo de maligna espada. La seguridad de un buen final, la seguridad de la victoria, el pacto que tenemos con Jehová nos asegura la victoria en nuestras batallas. Este es el gozo puesto delante de David. Este es el gozo puesto delante del ungido de Jehová, que aquí David lo llama cántico nuevo. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, y que en otros lugares él llama cántico de liberación. Cántico nuevo o cántico de liberación es una nueva composición musical a raíz de un nuevo hecho de salvación. Eso es un cántico nuevo o cántico de liberación. Es una nueva composición musical a raíz de un hecho nuevo de salvación. Ejemplo, Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 3. Este es el primer cántico de liberación que aparece en la Biblia. Éxodo capítulo 15, versos 1 al 3. Ocurre después de la grandísima salvación a la salida de Egipto, de la grandísima liberación del ejército de Faraón. Y el cántico comienza así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y hablaron diciendo: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y a su jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, Dios de mi Padre y lo ensalzaré. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Este es el primero de los cánticos de liberación que hay en las Escrituras. De ahí en adelante, en cada peligro, en cada guerra, el pueblo de Dios suplica la salvación. Y cuando Jehová da una gran salvación, el pueblo de Dios compone un nuevo canto relacionado con esa nueva salvación. Y si notaron bien, en Éxodo 15
La canción es sinónimo de salvación. Jehová es mi fortaleza y mi canción. La salvación y la canción son sinónimos. El pueblo de Dios canta cuando ha sido salvado. La canción está asociada a la salvación. La salvación produce canto. Por eso es que el pueblo de Dios canta delante de su Dios, porque su Dios es su Salvador. Y si ustedes notaron bien, en Éxodo 15, versículo 3 dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Es un atributo no muy conocido. Es un atributo que a la gente tal vez no le guste mucho. A la gente le gusta Jehová es amor, Jehová es misericordia, Jehová es gracia, pero a nadie le gusta Jehová es varón de guerra. Pero la Escritura dice: Jehová es varón de guerra. Y en su plan nuestro Dios estableció una guerra permanente entre los hijos de la serpiente y los hijos de Eva. Guerra, Jehová es varón de guerra. Él quiere mostrarse como guerrero y guerrero victorioso. Su reino siempre estará en guerra hasta la batalla final, y su orden es pelear con la seguridad de la victoria. Esa es su orden, pelear con la seguridad de la victoria. ¿Quién debe tener la seguridad de la victoria? Otra vez el versículo 10. El que da salvación a los reyes, el que redime a David, su siervo, de maligna espada. Con nombre propio, ¿a quién le dará Jehová seguridad de la victoria? A David, su siervo, no a otros, al ungido de Jehová y a su ejército, solo a ellos. Así que número 1, súplica antes de ir a la guerra. Número 2, seguridad antes de ir a la guerra. Seguridad de la victoria antes de ir a la guerra. Pero ahora David hace algo que les he venido enseñando a lo largo de toda mi vida. Ahora David viaja en la máquina del tiempo. Viaja David en la máquina del tiempo y ve el futuro después de la victoria para él y su pueblo. Y al ver el futuro, lo que espera al pueblo, a David y a los suyos, David continúa con el gozo puesto delante de él. La seguridad de la victoria es el gozo puesto delante de él, pero el futuro glorioso que David ve para él y su pueblo continúa siendo el gozo delante de él. No solo la victoria, mucho más, un reino de paz y prosperidad perfectos. Y eso nos lleva al tercer elemento de nuestro pasaje: el futuro después de la victoria. Versículo 12. Que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las de un palacio. David está viendo a su pueblo en su generación y generaciones posteriores lleno de virtud, lleno de vigor, lleno de fundamentos y lleno de belleza. Aquí hay virtud, vigor, fundamentos y belleza para el pueblo que sigue a David. Continúa el viaje en la máquina del tiempo, versos 13 y 14a. Nuestros graneros estén llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes vayan cargados. Entonces, abundancia en ese futuro, abundancia de comida y de todo bien material. Pero no solamente eso, también paz perfecta. Verso 14b. No tengamos asalto, no haya enemigo alguno, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ningún exilio, ninguna huida, ni grito de alarma en nuestras plazas, absolutamente nada que nos perturbe. Ese es el futuro que espera a los que pelean con David, el futuro que espera a los que van a la batalla con David, a David y su ejército. ¿A cuál David? A David y su ejército. Y termina exclamando la preciosa bienaventuranza que es:
o que recibirán y tendrán aquellos que están en el ejército de David. Verso 15, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. El pueblo que tiene esto, la salvación de Jehová. El pueblo que tiene esto, la prosperidad que da Jehová. El pueblo que tiene esto, la satisfacción de tener a Jehová como nuestro Dios. Ese pueblo es verdaderamente bienaventurado. Este salmo nos muestra de una manera especial la grandeza de Dios como guerrero. Este salmo nos muestra de manera especial el plan de Dios. El plan de Dios es la guerra. El reino de Dios está en guerra, pero el plan de Dios es la victoria, y la orden de Dios para su pueblo es pelear. Por eso David sale a combatir a la guerra con los suyos. Este cántico motiva el corazón de los valientes y los hace como con corazón de león. Esos hombres, los valientes de David, no tenían temor a la muerte. Cada uno de ellos era capaz de enfrentarse él solo si fuera necesario al ejército. Y por eso vemos en los registros de sus hazañas que uno solo de ellos podía llegar a matar 800 hombres. Porque eran como con corazón de león. No tenían temor de nada. La seguridad de que la victoria era de ellos, la seguridad de que Jehová peleaba con ellos. Eso es lo que produce este cántico en quienes van a la guerra al lado de David. Pero Cristo es David. ¿Dónde está Cristo en este salmo? Bueno, Cristo fue la roca de salvación de David y es nuestra roca de salvación. Pero en este salmo Cristo está en David. Lo sucedido a David habla de Cristo. Y Cristo se humilló aún más que David, porque Él se despojó totalmente de su fuerza y se refugió solamente en la fuerza de su Padre. Y Cristo, como David, tuvo el gozo puesto delante de Él todo el tiempo como David. Tuvo todo el tiempo delante de Él la seguridad de la victoria y el maravilloso futuro que le esperaba a Él y a los que peleaban con Él. Siempre tuvo el gozo puesto delante de Él. Pero a diferencia de David, que peleó juntamente con un ejército y sus valientes, Cristo peleó solo. Cristo es el valiente entre valientes. Él se enfrentó solo a Satanás y sus huestes, y Él venció solo a Satanás y sus huestes de una manera que nadie se podía imaginar, muriendo en una cruz. Y muriendo en la cruz los derrotó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La cruz de Cristo es la que asegura nuestra victoria en cualquier batalla. La cruz de Cristo es la que asegura nuestro futuro de prosperidad y paz perfectas. Pero hermanos, la guerra aún no ha terminado. Terminaron las guerras del reino nacional porque el reino nacional ya pasó, pero el reino nacional fue seguido por el reino espiritual. Ahora estamos en el reino espiritual. Cristo es David y nosotros somos su ejército. Y nosotros tenemos que pelear ahora muchas batallas espirituales, persecuciones, martirios, hasta la batalla final en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, nosotros continuamos necesitando todo el tiempo este canto para ir a la guerra. Este canto para ir a la guerra sigue siendo indispensable para nosotros en el reino espiritual. Nuestra guerra es espiritual. Es una batalla por no hacer lo malo. Es una batalla por no ser engañados por las mentiras de Satanás. Es una batalla por permanecer en la verdad. Es una batalla por resistir al diablo, resistir toda forma de maldad. Y este salmo nos muestra cómo debemos pelear nuestra batalla hoy en el reino espiritual. Veamos de nuevo la estructura del salmo. En primer lugar, alabanza.
¿Cómo hemos de pelear nuestras batallas para que el diablo no nos engañe con sus mentiras, para que no seamos inducidos a hacer lo malo? Primero, alabanza. Dios es grande. Vamos a la batalla con la misma seguridad de David, de que Jehová es mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Él es mi misericordia, mi castillo, mi refugio y mi libertador, es mi escudo en quien he confiado. Vamos a la guerra alabando a Jehová por su grandeza, como David. Vamos a la guerra también humillándonos. Recuerden que lo segundo que hace David en el Salmo es humillarse. Él se humilla. Reconozcamos que somos hombres débiles, pobres en espíritu. No hay fuerza en nosotros. La batalla es del Señor. No es con ejército, no es con fuerza. Si no hay humillación, no hay fortaleza. Humillémonos en esta batalla y supliquemos como David: Dios, redime a tu ungido, a Cristo. Él es el objeto de tu salvación, pero nosotros estamos unidos a Él. Nosotros somos sus aliados. Nosotros triunfamos solo porque estamos unidos a Cristo. Es la misma razón por la cual somos atacados, porque estamos unidos a Cristo. Y esa es la razón por la cual vencemos, porque estamos unidos a Él. Y vayamos a toda clase de batalla contra la mentira, contra el mal, con la seguridad de que vamos a vencer. La Escritura nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Y hagamos lo mismo que David con frecuencia. Viajemos en la máquina del tiempo y miremos anticipadamente el gozo puesto delante de nosotros, el gran futuro que nos espera en el reinado eterno de Jesucristo, donde no habrá ningún mal, no habrá ningún peligro, ninguna amenaza. Eso es lo que nos espera en el reinado eterno de Jesucristo. Y todo esto que hemos visto en este salmo y su estructura, mantengámoslo en oraciones, mantengámoslo en cantos, que nuestros cantos sean todos cantos de guerra, donde alabamos, donde nos humillamos, donde suplicamos la victoria, donde aseguramos la victoria, donde miramos el futuro. Cantemos los cantos de guerra del pueblo de Dios constantemente y tomemos grandes decisiones del corazón para resistir lo malo. No hagamos lo malo, y esa es la guerra que Dios quiere que luchemos. Muy diferente a la guerra que se enseña hoy en el movimiento carismático, donde le dicen a los cristianos que los demonios hay que identificarlos y hay que atacarlos y hay que pasar toda una noche reprendiendo, atando y desatando. Eso es un error. La guerra no es esa. La guerra es por no mentir. La guerra es por no ver pornografía. La guerra es por no hacer ningún mal. La guerra es por hacer el bien. La guerra es por ayudar al necesitado cuando lo veo. La guerra es por dar, la guerra es por amar, la guerra es por hablarle bien al otro, la guerra es por pasar por alto la ofensa, la guerra es por perdonar, la guerra es por destruir los tesoros que hay en mi propio corazón para que Cristo sea el único tesoro. La guerra es otra, no es nombrando y reprendiendo demonios. La guerra es por no hacer el mal, la guerra es por permanecer en la verdad. Esa es la guerra. Resistir al enemigo hasta nuestra muerte o la segunda venida de Cristo, y entonces, con la segunda venida de Cristo, cantaremos el último cántico nuevo. Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 3. Con la segunda venida cantaremos el último cántico nuevo. Verso 3, Apocalipsis 14, 3. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y escuchen esto: y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron comprados de entre los de la tierra. Los únicos que pueden aprender y cantar este canto
son los aliados de David, los que pelean junto a David, los que hoy en medio de la guerra alaban al Cordero, se humillan ante Él, están seguros de su salvación y creen en el futuro que Él les ha prometido. Verso 4, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, pues son vírgenes, es decir, tienen una naturaleza humana completamente restaurada y perfecta, con la virginidad y la pureza del ser humano perfecto que Dios creó. Estos son los que siguen al Cordero, siguen a David por donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño. En la lucha es por no mentir, pues ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Cuando Jesús, nuestro David, nuestro gran David, el segundo David, el último David, regrese, cantaremos un cántico nuevo que nadie lo puede aprender, sino los que siguen a David, el gran guerrero. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, hoy nos has mostrado en este salmo que tú eres un guerrero y que tu reino espiritual estará en guerra hasta tu segunda venida, la segunda venida de Cristo. Él traerá la victoria final. Y hoy hemos escuchado tu orden fuerte y clara. Tu orden, Señor, es resistir al enemigo, no ser engañados por mentiras, no cometer ningún pecado hasta que Él venga o nos lleve por la muerte a su reposo eterno. Te damos gracias por este hermoso salmo que nos muestra el ser de Dios en su grandeza como guerrero, el plan de Dios que es un reino en guerra, la orden de Dios que es resistir al diablo y pelear hasta que lleguemos al día de la victoria. Te rogamos que podamos vivir en función de un canto de guerra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.